Bien, vamos a ver qué hacen en este ejemplo del río. Bueno, primero lo que hacen es interpretan lo que nos dicen los enunciados y lo plasman en un esquema. En ese esquema se forman dos triángulos, uno de un tamaño mayor formado por los vértices A, B y C, y otro de un tamaño menor que está como invertido, como girado, que formado por los vértices D, C, E. Después hacen un análisis de esos ángulos que se forman en cada uno de los triángulos, comprueban que son iguales, y entonces al ser iguales los triángulos internos de los ángulos internos de esos dos triángulos, entonces quiere decir que esos triángulos son semejantes y entonces que los lados de esos triángulos son proporcionales, y entonces se encuentran las relaciones de proporcionalidad de cada uno de los lados y la emplean para determinar, o bien nos dicen que se puede aplicar para determinar la longitud del lado que desconocemos. Bueno, vamos a ver cómo lo hacen. Primeramente aquí parece que puede haber una duda. Me dice que el ángulo formado por esa expresión, bueno, ¿cómo interpreto esto? Vamos a ver entonces a qué ángulos se refieren. Esto no me dice más que el camino en que debo de leerlo, y vamos a verlo, mira. Dice el ángulo que se forma con ese. Bueno, el ángulo DCE, vamos a ver cuál es. El ángulo DCE, ese es el orden en que debo seguir a los segmentos para encontrar el ángulo al que se refieren. Entonces vamos a ver, dice DCE. Si ves, el que quedó en la punta, por así llamarlo, es el ángulo C. Entonces quiere decir que cuando nos dicen así se refieren al que está aquí en el centro. Vamos a ver el otro. El otro me dice que es ACB. ACB. Entonces están refiriendo también al ángulo C, igual al que está en el centro. Bueno, eso es lo primero que nos podría causar ahí una duda. Entonces aquí lo que me está diciendo es que podemos decir que el ángulo C es igual al ángulo C porque son ángulos opuestos al borde del vértice. Bueno, en este caso es el ángulo DCE y el ángulo ACB. Es formalidad esto nada más. Bueno, y ahora emplean la propiedad que nos dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Entonces lo hacen para el triángulo mayor. Es ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual a 180 grados. Y hacen lo mismo para el otro. Bueno, ángulo E más D más C es igual a 180 grados. Y aquí hacen algunas observaciones. C ya vimos que es igual porque es opuesto por el vértice. Y aquí A es igual a E porque forma 90 grados. También lo habíamos visto. Este segmento forma un ángulo 90 grados con la orilla del río. Y este segmento, el de E, también forma un ángulo 90 grados con la orilla del río. Entonces A es igual a E. Si yo resto estas dos expresiones, me va a quedar lo siguiente. A menos E me queda 0 porque son iguales, ¿no? Son rectos, son ángulos rectos, es 90 menos 90 me da 0. Y luego C, bueno, ya vimos que se refiere al mismo ángulo porque es el opuesto por los vértices. O opuesto por el vértice, perdón. Entonces C menos C me va a dar 0. Y los que desconozco cuánto valen es B menos D. Entonces lo dejo expresado como B menos D es igual a 0. Es lo que me resulta de restar esas dos expresiones. Y después, bueno, si lo trabajamos como si fuera una incógnita, la despejo B y me va a quedar que B es igual a D. Desde toda expresión deduje esto, que B es igual a D. O bien para experimentar podríamos ponerle números, diríamos 7 menos algo es igual a 0. ¿Cuánto es ese algo? Entonces para que 7 menos algo me dé 0, pues este debe ser también ser 7, ¿no? Debe ser el mismo número. Entonces diría 7 menos 7 es igual a 0. Si ves, entonces es cierto, ¿no? Estos números deben ser iguales para que me dé 0. Y es lo que nos mencionan aquí. Después, bueno, ya corroboraron que los ángulos internos de esos triángulos son iguales. Entonces son semejantes porque esos dos triángulos son semejantes porque sus ángulos internos son iguales. Y después, si son triángulos semejantes, entonces sus lados correspondientes son proporcionales. Y después hacen unas relaciones de semejanza para la cual utilizan este símbolo. Y después esa la van a emplear para encontrar la magnitud del ángulo que desconocemos. Y me dice que el ángulo AB
perdón, el segmento AB es semejante al segmento DE, o proporcional también podríamos decirlo, ¿no? El segmento AB es este, AB es proporcional a este otro. Es el que corresponde, digamos, a ese. Si pudiéramos girar este triángulo, lo giraríamos y tendremos uno igual a este, ¿no? Nada más que en pequeño. Entonces este segmento corresponde a este. Entonces dice que este AB es proporcional a ED. O bueno, cambian el orden de las letras, eso. Después dice que el segmento BC es proporcional al segmento DC, el segmento BC. El segmento BC es hasta aquí, es proporcional al segmento DC. Y que el segmento AC es proporcional al segmento EC. Y después emplean esa proporcionalidad, me dicen que lo hacen con esta, que es para la que ya conocemos los valores. AC mide 12 y EC mide 4. Hacen esa relación. Si ves de este planteamiento que hicieron, este es para el triángulo, los que están del lado izquierdo son para el triángulo mayor y los que están del lado derecho son para el triángulo menor. Entonces, de dos que son semejantes o proporcionales, podríamos también interpretarlo, hacen una relación con los que ya conocemos. AC mide 12 y EC mide 4. Hacen esa división, 2 entre 4 es igual a 3. Y resulta que si haces esa relación con estos, también deben dar igual a 3. AB sobre DE te debe dar igual a 3. Y si ves AB es el que queremos conocer. Y ED ya lo conocemos, es igual a 8. Entonces tú tendrías que plantear una relación donde de aquí AB sobre DE, ya conoces que DE vale 8. Entonces ya solo tendrías que hacer el despeje de AB. AB es igual a 3 por 8, ¿no? Y ya entonces sabemos cuánto vale este lado. Seguimos en contacto.